Semana Santa del año 2022, desde mediados del año 70, nunca se había interrumpido un pregón de la Semana Santa, ¿no? A pesar de lo complejo de los años 70. Lo ha hecho, ¿no? Nos creemos todo, creemos que todo va fantástico, maravilloso, y ahora llega de un día para otro, ¿no? Recuerdo que estábamos entre el Centenario del Consuelo y la exposición de los estudiantes del Nazareno de la Sangre a Veracruz, y que no, en casa, pum, no sé qué, el pregón, no sé qué, Sevilla, de Málaga, Antequera, no somos nada, ¿no? Sin la salud, nunca mejor dicho, ¿no? Claro. Pues sí, pues esa es la vida. Esa es la vida. Tú ya sabes que llega un día en el que te dicen tómate una Coca-Cola, ¿no? Sabes que esa es la vida en la que recibes una llamada y tu hermano tiene un accidente gravísimo de tráfico, recibes una llamada o simplemente tienes que llamar a alguien para decirle pues que te ha pasado esto, que está en la UCI. La vida es así, o sea, la vida es vivir, ser lo más felices que se pueda el tiempo que se pueda y ayudar a los demás a que sean felices. Esa es la vida. Entonces, pues igual que ha pasado con el pregón, pues pasa con la vida, ¿no? Ahora, en Cuaresma, ¿no? La guerra de Rusia con Ucrania, y uno se pregunta, ¿y vas a dedicar tu tiempo a preocuparte en montar una procesión, ¿no? Un acto cofrade, y están ahí matándose o asesinando, ¿no? Es que uno ve eso, ¿no? Y a lo mejor la guerra es más sentida porque estamos viendo imágenes que en otras guerras no hemos visto, ¿no? Pero ve a los niños, a las mujeres, a los hospitales, a nosotros los cofrades, los creyentes, ¿cómo tenemos que tomar este final de Cuaresma o Semana Santa con esas lamentables imágenes? Manuel. Pues tenemos que pensar si la oración sirve para algo. ¿Rezar sirve? ¿Sirve, Manuel? Si rezar sirve, evidentemente estamos llamados a rezar. Si tenemos la fe de que rezar sirve, nuestra obligación es rezar por esta gente, por las personas que perdieron sus casas en La Palma, por la gente que ha fallecido por causa de este COVID-19, por la gente que está perdiendo el empleo, por tanta gente que está removiendo su suelo por todas las circunstancias que están alrededor nuestra. Y si rezar sirve, nuestra obligación como cristianos es rezar por ellos. ¿Y cómo rezamos los cofrades? Nosotros rezamos bajo un caperucho, con un rosario y una mantilla, con un trono, con una janda, con una maza, con una crujía. No es fiesta, ¿eh? No es fiesta. ¿Que hay alrededor mucha fiesta? Claro. ¿Que hay alrededor mucha alegría? Claro. Pero el cofrade reza con una corneta, el cofrade reza preparando anualmente ese momento de intimidad con el Cristo o con la Madre. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos nosotros una Semana Santa con gente que está muriendo por balas? Rezando. Y si somos capaces de rezar en nuestro trono, pues yo creo que somos capaces de transformar el mundo. ¿Cómo es el cofrade del siglo XXI? Un poco preparando siempre el especial de Semana Santa, dice, el cofrade antes atendía al entierro de los muertos, el cofrade antes atendía las necesidades espirituales de sus cofrades. Hoy vemos, por ejemplo, en su cofradía del rescate, ¿no? Lo de la donación de sangre, dice uno, por Dios, qué transformación, ¿no? de las cofradías, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo ve este siglo XX-XXI del que vivimos? ¿Cómo se recordará en el futuro, viendo tanta historia, pero viendo ejemplos, insisto, como el de la sangre o médula de su cofradía? El cofrade del siglo XXI es un cofrade que vive más auténticamente la espiritualidad. Eso para empezar. ¿Por qué? Pues porque la sociedad va en contra de la religiosidad. La sociedad, el mundo digital, la cultura política liberal va en contra de la Iglesia, en contra de los valores cristianos. Entonces, el cofrade que está es mucho más auténtico. No es un cofrade que esté amparado bajo un estar bien mirado. Más al contrario, los cofrades estamos mal mirados en muchos factores y sectores de la vida. Entonces, ¿cómo es el cofrade del siglo XXI? Yo entiendo que es mucho más auténtico, más valiente, y un cofrade que es auténtico y valiente vive en y por el mundo en el que vive y en el que le rodea. Y por eso, vale, lo del rescate de la donación de sangre es una pequeña pincelada visible, porque depende de terceros siempre, que son los verdaderos protagonistas, que son los que donan sangre, pero ¿qué cofradía no tiene una labor social
encomiable en Antequera? ¿Qué cofradía en Andalucía no tiene una labor encomiable? Todas. Entonces yo te digo que el cofrade del año 2021, 2022, del siglo XXI, es un cofrade valiente. ¿Cómo ha sido esa espiritualidad, ese rezo de Manuel el Pregonero durante estos 2 años? Ya recordamos en la entrevista que realizamos el año pasado, ¿no?, lo complicado que era, ¿no?, que no podías ver ni a tu padre ni a tu madre y es cuando más nos acordamos de esa estampita en la cartera o en casa, ¿no? Claro. Mira, ¿sabes dónde me llama mucho la atención ver la cara del Señor de Rescate? En el cementerio. O sea, yo cuando visito a mis fallecidos, que lo he tenido, mi abuela murió precisamente cuando empezó todo esto. Cuando fallecen las personas y te vas allí y vas viendo la fe en esos momentos duros, como es una fría lápida, o cuando te das un paseo por el hospital y te das cuenta que hay estampitas de la Virgen del Socorro, de la Virgen de la Piedad, de la Virgen de la Cabeza, y dices tú, esa es la espiritualidad. Eso es lo que uno ha tenido que vivir. O sea, nosotros hemos vivido cosas muy fuertes, curro. Nosotros hemos vivido encerrados en casa, pero no encerrados porque hubiera un estado de alarma, sino encerrados por el miedo. Nosotros hemos ido al supermercado con guantes y hemos llegado y hemos pasado bajo lejía todos los mandados que hemos comprado, y eso lo hemos hecho todos los antequeranos. Entonces, ese miedo lo hemos vivido. ¿Qué llegaría a sentir Jesús cuando sabía a lo que se enfrentaba en el momento de su pasión? Él no le importaba las señales, sabía que estaba predestinado a morir en la cruz por nosotros, ¿no? No sé qué semejanza podemos ver, ¿no? Pero por muy divino que fuera, él tuvo que temer el afrontar algo que sabía que él iba a llevar a la muerte, ¿no? Claro, él tuvo 2 grandes tentaciones, en el Monte de los Olivos la primera y la cruz la segunda. Pero me quedo con la imagen del Cristo caído de Servita. Cristo caído de Servita se cae, pero su cruz no. Esa imagen, y además muy, muy presente ahora con mi amigo Juan Antonio, que ya sabemos el tema que ha tenido con el incendio de su coche y demás, pues yo vivo muy, muy presente ese Cristo por él, por su familia, y me llama mucho la atención eso, ¿no? ¿Cómo podemos acercarnos a él, ¿no? A él se le cae todo, se cae él mismo, pero la cruz no. Y esa es la actitud, desde luego. Hablando de Cristo, cuando ha visto esa imagen en La Palma o en Ucrania de ese crucificado del templo, llevándoselo y salvándolo, ¿no?, de las inclemencias naturales o de la barbarie del hombre, suponemos que pensaba, si fuera mi Moreno, si fuera mi Rescate, o si fuera una imagen muy duro, ¿no?, para alguien que cree en una imagen, ver cómo se la tienen que llevar de su sitio. Curro, yo no creo en la imagen, yo creo lo que representa esa imagen. El Señor de Rescate es el vehículo que yo tengo para ponerle cara a Cristo. La Virgen de la Cabeza, la Virgen del Socorro, la Virgen de la Piedad. Esas son las caras que yo le pongo a la Virgen, a la Madre, pero no es la Madre. Entonces, cuando yo veo que intentan salvar a una imagen, lo que intentan salvar es esa fe que hay detrás, esa fe que nos sustenta. Esa fe que cuando llegan esas llamadas que hemos hablado antes, que llega un 11 de noviembre o llega un 16 de junio, cuando llegan esos momentos duros, pues esa es la fe que nos agarramos. Entonces lo que salvamos no es la imagen del Señor de Rescate o del Señor del Mayor Dolor, lo que salvamos es lo que nos lleva por dentro. ¿Qué tiene de bueno estos 2 años de quedarse los tronos en casa? Se han caído las caretas. Las caretas se han caído. En los momentos que hemos vivido se ve la gente de verdad, se ve la solidaridad, se ve el compromiso que tenemos en las familias, y yo lo que más contento estoy es que se han caído las caretas. La hipocresía ha volado con esto. Es casi lo que le iba a preguntar para terminar. Nuestro pregonero, ¿qué nos aconseja para vivir esta Semana Santa del 2022 de una manera diferente? Una Semana Santa en la que vamos a volver a ir a los templos para el Trido Pascual, que vamos a poder volver a acompañar a nuestras imágenes a la calle. ¿Qué consejos de recomendación? ¿Cómo hay que vivirla? Yo os aconsejo, pues como Dimitri dijo, que hizo una tarta de cumpleaños y rezó. Y le escuchó. Pues igual que este chico rezó con fe en una tarta de cumpleaños, fíjate, ¿eh? Una tarta de cumpleaños, pues que nosotros vivamos con fe de verdad de que sirve rezar. Y esa fe que sirve rezar,
pues la llevemos en nuestro día a día y ya está, y que llegará el Domingo de Ramos y volverán, como dije en el pregón, la golondrina a trinar, ¿no? Volverán y volverán y volveremos a ver los estudiantes, a ver el Señor del Mayor Dolor, volveremos a ver la cofradía de Servita, a la Virgen de los Dolores, a la Virgen del Consuelo, volveremos a ver las 3 cofradías del Viernes Santo, el Socorro, volveremos a ver la Paz, volveremos a ver otra vez al Cristo Yacente, el Señor del Rescate. Nos volverá a bendecir. Este año, además, con la novedad de distintos itinerarios, vamos a poder disfrutar de algo distinto que no es lo que siempre estamos acostumbrados. Bueno, llegará el momento y lo que hay que es disfrutarlo y vivirlo. Gracias, Manolo, como siempre, por enseñarnos una manera distinta de vivir la Semana Santa y que ojalá ese espíritu lo mantengamos y no nos olvide lo mal que lo hemos pasado. Gracias.